Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Jorge Gordillo, director de análisis de Cibanco, económico y bursátil de Cibanco. Lo tenemos por Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula y desde luego seguir escuchando en Radio Fórmula. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, gusto saludarme. Saludarlos. Jorge, es interesante lo que está pasando con el tipo de cambio. No sé si un poco ya de contagio a Argentina o no. Hasta hace algunos años era el efecto samba, el efecto tango, el efecto tequila. Se ponía un país, cualquiera de nosotros, México, Brasil o Argentina, en problemas y ¡pum!, se caían todos los mercados emergentes. Hoy no es el caso. Se cayó Argentina es un desastre. Javier Milei todavía no ganó la primaria, pero las elecciones van a ser en octubre y parece que México se ha visto más afectado, que hoy está el tipo de cambio en 7.12, más afectado por China y por factores de Estados Unidos que por lo que está pasando en Argentina. Es correcto, así es como lo estamos percibiendo. La sensibilidad más fuerte que estamos observando en el tipo de cambio es esta percepción de riesgo, sobre todo en Estados Unidos, y es lo que más parece que le afecta en el corto plazo. Por supuesto, una mala desempeño económico en China de rebote le pega a la perspectiva de crecimiento global y por eso es que también tiene cierto sesgo negativo, pero definitivamente vemos una afectación mucho más o una sensibilidad mucho más alta sobre estos temas a lo que estamos observando en otros países emergentes. Argentina creo que lo mide el mercado diferente. Quizás si la situación hubiera sido en Brasil tendríamos una afectación más directa. A Argentina ya tiene mucho tiempo con problemas y creo que ya el contagio financiero por eso está más limitado. Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge. Marco Antonio, buenas noches. Jorge, pues la verdad es que vemos cuestiones muy complicadas a nivel internacional, pero yo quisiera que te refirieras un poco a lo que están viendo ustedes aquí en México en cuanto al comportamiento de la inversión de portafolios. ¿Qué está pasando? Porque hemos visto una marcada variabilidad en el comportamiento de los inversionistas en su tendencia de deuda del gobierno mexicano. ¿Ustedes cómo la analizan? ¿Qué datos nos puedes dar? Bueno, a principio de la administración vimos una caída, una corrección importante en la tenencia de bonos gubernamentales por extranjeros. Con la pandemia se agudizó. Después nos recuperamos un poco, por lo menos ya no seguía la tendencia hacia abajo. Y este año volvimos a iniciar con salida de capitales en este rubro. Compras directas de bonos mexicanos, llegamos a tener hasta una salida por 70 mil millones de pesos, son alrededor de poco más de 3.500 millones de dólares. Y en estos 3 últimos meses hemos visto cierta entrada interesante, no tan significativa como para borrar todas las caídas que habíamos tenido hasta mediados de año, pero sí quizá alrededor de 1,000 millones de dólares ha regresado al país. En el fondo, lo que estamos viendo es que el inversionista está reconfigurando su compra de tenencia de bonos a lo largo de la curva por los cambios que han habido tan importantes en las tasas de interés. Muchos tenían posiciones con tasas muy bajas y bueno, han ido vendiendo sus bonos y poco a poco irán recomprando posiciones para los próximos años a tasas mucho más interesantes, mucho más atractivas. Quizá eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Y lo que vamos a ver en los próximos años, así es. Jorge, te saluda José. ¿Usted cómo estás? José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Jorge, cuéntanos un poco, ya nos decías el tipo de cambio, obviamente nos llama la atención. ¿Sí crees que va a regresar a los 16 por dólar? La verdad es que con esas cuestiones ha soportado. Llega a los 17 y rebota, ¿Crees que otra vez regresará a los 16? Bueno, las condiciones de mediano plazo, las condiciones de tendencia más estructural todavía le juegan a favor. Es el diferencial de tasas. Mientras la Fed no se separe más en su decisión diferente a lo que haga Banxico, todavía hay posibilidad de que se vuelva a apreciar por debajo de los 17 pesos por dólar. Hoy lo tiene arriba, por decíamos, esta percepción de preocupación del mercado por la baja en la calificación por parte de Fitch en la deuda norteamericana
por estas noticias de otras calificadoras sobre la banca comercial en Estados Unidos, esta percepción de riesgo crédito, tiene a los mercados un poquito a la defensiva. Pero esta percepción sí puede mejorar. En el caso de China, por ejemplo, si vemos al gobierno más activo en buscando reactivar la economía, y cualquier mensaje de la autoridad norteamericana que tranquilice un poco los mercados. Entonces sí hay posibilidad de volver a cotizar por abajo de los 17 pesos por dólar en los siguientes días o semanas, pero tendría que pasar esto que acabo de comentar. Ahora, para septiembre, si la Fed se anima a aumentar tasas de interés todavía más en su siguiente reunión de política monetaria, quizá ahora cada vez va a ser más difícil que el peso siga apreciándose, y a lo mejor veremos más tiempo cotizaciones por arriba de los 17.20. O sea, dependerá de lo que haga la Fed en septiembre. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen en Cibanco? Porque por otro lado, la inflación en Estados Unidos pues también está controlada y con tendencia a la baja. La inflación está muy en línea con lo que quiere la autoridad monetaria. Los mercados no le han comprado otra alza de tasa de interés a la Reserva Federal, pero la Reserva Federal mantiene ese mensaje de que quizá necesite un empujoncito más, y lo que le ayuda son los datos económicos, sobre todo los de consumo. Sigue muy fuerte el consumo en Estados Unidos, y esto puede provocar de rebote complicaciones en los siguientes datos de inflación. Es muy probable que el dato de agosto se acerque al 3,5, o sea, hacia el eje del 3 que ya habíamos observado en el mes de junio. Y bueno, quizá hasta para fin de año volvemos a acercarnos al 3%, pero recordar que la meta de la Fed es del 2%. Todavía le falta un tramo, y el tramo más complicado, porque lo que necesita es que la parte subyacente empiece a bajar más rápido y sea la que explique bien la baja en la inflación, porque el riesgo que corremos es que los precios de energéticos reboten en las siguientes semanas o meses, y los precios de los agropecuarios también, si los climas cambian o si la situación geopolítica se complica. Así es, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Yo quisiera preguntarte en torno a lo que se está viviendo en el mercado mexicano, en el mercado bursátil mexicano. ¿Cómo estás observando el comportamiento de este mercado en un contexto en el que vemos que la economía promete crecer más de lo que se esperaba? La mayoría de los analistas privados esperaban menos, se está acercando más hacia el pronóstico oficial, y eventualmente el próximo año el propio gobierno podría estar doblando la apuesta y fijar una meta de crecimiento del 4%. En ese contexto, ¿cómo ves el comportamiento bursátil mexicano? Bueno, efectivamente tenemos un mejor desempeño económico al que se esperaba. Todas las expectativas han mejorado, y en la bolsa mexicana lo que ha hecho es se recuperó muy fuerte en la primera tercio del año. Tuvimos todo el crecimiento más importante se dio en los primeros 3 meses, y a partir de entonces el mercado ha estado revisando qué impacto puede tener para la segunda mitad de año, afectaciones de costos, afectaciones de utilidades, y por eso es que no hemos visto lateralidad en los precios de la bolsa mexicana en los siguientes meses. Nuestra expectativa es que tenga todavía un espacio para crecer un poquito más, quizá un 6-7%, que supere los 57,000 puntos el IPC, sustentado por los buenos reportes que se dieron en el segundo trimestre. Y a nosotros nos gustan, en este caso ahorita particular, las empresas que ofrecen más valor, o sea, que las que puedan superar cualquier perspectiva de desaceleración económica para el próximo año. Estuvimos ahorita aprovechando las empresas que venían muy retrasadas en su cotización, que se habían caído mucho el año pasado. Ya recuperaron muchas de ellas, y ahora vale la pena estar más enfocado en el portafolio, las que creemos que puedan sustentar o puedan aguantar cualquier escenarios más negativos para el próximo año. Y nos gustan también mucho las relacionadas al nearshoring, en el tema industrial y en el tema logístico y de transporte.
Así es, esperemos que eso sea así, Jorge. Pues agradecerte mucho el estar con nosotros, Jorge. Una última pregunta, Mari Carmen. Sí, oye, nada más, Jorge, antes de irnos y aprovecharte que estás en la línea, lo que pasa al crecimiento de Estados Unidos, la recesión, creo que es un tema que tocamos, ya de plano descartamos totalmente una recesión en Estados Unidos. Bueno, este año sí, y sí es posible, es una alta probabilidad de que logre en Estados Unidos un aterrizaje, como le llaman, suave. Hay una alta probabilidad de que aguante la economía a niveles razonables de consumo y no se desplome. Pero bueno, el problema, la incertidumbre que tenemos es que es un año político el año que entra, y cuando llegue el nuevo gobierno no sabemos cómo va a reaccionar el mundo con altas tasas de interés. Entonces yo creo que no hay que descartarse todavía una posible desaceleración importante. Lo que sí es un hecho es que ya todo el mundo la considera para el próximo año y quizá para finales, ¿no? Pues ojalá. Pues Jorge Gordillo, director de análisis bursátil y económico de Cibanco, muchas gracias. Gracias a ustedes, gusto saludarlos. Gracias, Jorge. Vamos a un corte.